Entonces, el tema del día de hoy, vamos a revisar dolor. El dolor, como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Va a depender de la percepción y la estimulación sensitiva, más que de la intensidad de la lesión. Muy importante considerar aquello. Entonces, el dolor va a depender de la percepción y la estimulación sensitiva, más que de la intensidad de la lesión. De hecho, se sabe que podríamos separar percepción de dolor y reacción ante el dolor. Una cosa muy distinta sería la percepción del dolor y otra cosa, ¿cierto?, la reacción ante el dolor. Percepción y reacción ante el dolor, en el contexto, digamos, de la definición misma, la podríamos separar. Y el dolor va a depender de la percepción y estimulación sensitiva más que de la intensidad de la misma lesión. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos define dolor, y esta es una definición absolutamente consensuada, como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a lesión tisular, lesión de un tejido real o potencial, o descrita en los términos de esa lesión. Entonces definimos dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a lesión tisular. Muy importante lesión tisular, porque recordamos que cuando revisamos inflamación ayer, también hablamos de lesión tisular, ¿cierto? En rigor dijimos que era una respuesta orgánica a una lesión tisular. Por lo tanto, ya nos vamos haciendo la idea que al condicionarse, al provocarse una lesión tisular, una lesión del tejido, en conjunto con dolor, también vamos a presentar inflamación, ¿cierto? Es decir, nuestro organismo va a reaccionar ante este agente perjudicial, ante esta noxa. Muy importante, ¿cierto?, el concepto de nocicepción para entender mejor la fisiopatología del dolor. Nocicepción, nocicepción. Definimos nocicepción como el complejo conjunto de eventos electromecánicos que se producen entre el sitio de la lesión a nivel del tejido y la percepción de dicho daño. Entonces, muy importante, ¿cierto?, que entendamos la definición de nocicepción como el complejo conjunto de eventos electromecánicos que se producen entre el sitio de la lesión tisular a nivel del tejido y la percepción de dicho daño. La percepción, ¿cierto?, a nivel de nuestra corteza somatosensorial. Entonces, desde que nuestro tejido recibe la lesión hasta que percibimos, ¿cierto?, eventualmente esa lesión, el daño, lo vamos a denominar nocicepción. Nocicepción. En rigor, la nocicepción la podemos definir como la sensación de dolor, la sensación del dolor, que viene del latín nocere, ¿cierto?, que es lesionar. El latín nocere es lesionar y definimos, ¿cierto?, la nocicepción como en rigor la sensación de dolor. Entonces definimos nocicepción como el complejo conjunto de eventos, lo vamos a explicar más adelante, electromecánicos, que se producen entre el sitio de la lesión tisular y la percepción de dicho daño. Y acá también surge el concepto de nociceptores, ¿cierto? Los nociceptores en rigor son terminaciones nerviosas libres. Nociceptores son terminaciones nerviosas libres, ¿cierto?, que se encuentran en nuestros tejidos a nivel de la piel, en nuestros huesos, ¿cierto?, a nivel del periósteo también, a nivel de nuestras encías, a nivel de la pulpa dental, nuestras encías, y en algún porcentaje también en algunos órganos internos, en algunas vísceras. Entonces la nocicepción tiene relación con los nociceptores, y los nociceptores son terminaciones nerviosas libres. La nocicepción, que acabamos de definir, ¿cierto?, comprenderá 4 mecanismos neurofisiológicos: la transducción, que lo vamos a ver después en un esquema, la transmisión, la modulación y la percepción. Entonces la nocicepción comprende 4 mecanismos neurofisiológicos conocidos como transducción, transmisión, modulación
y percepción, que son los 4 mecanismos neurofisiológicos de la nocicepción, cuya definición acabamos de analizar. Entonces, se produce, vamos a hablar del mecanismo del dolor. Entonces, mecanismo del dolor. Se produce lesión del tejido. Vamos a lesionar el tejido acá, ¿cierto? Después nos va a quedar más claro en otra presentación donde se ve un cuchillo, ¿cierto? Que lisa y llanamente lesiona el tejido. Pero acá nos vamos a hacer la idea para hablar en el contexto de la nocicepción. Se produce lesión del tejido provocando liberación de mediadores inflamatorios y la estimulación nociceptiva. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la piel donde yo tengo el cursor, se va a producir lesión del tejido, condicionando la liberación de mediadores inflamatorios, vamos a ver después cuáles son estos mediadores, y la estimulación nociceptiva, la estimulación de los nociceptores. Posteriormente, ¿cierto? Este impulso doloroso se transmite hacia el asta dorsal, se me perdió el cursor, se transmite, ¿cierto? Eventualmente hasta, recordamos, el asta dorsal, voy siguiendo el cursor, se transmite hasta el asta dorsal de la médula espinal y recordamos que acá hace contacto con las neuronas de segundo orden. Entonces, lesión, activación de mediadores inflamatorios, activación de los nociceptores y el impulso doloroso se transmite hacia el asta dorsal de la médula espinal, donde hace contacto con las neuronas de segundo orden. Van a cruzar, recordamos, hasta el lado opuesto, cruzan hasta el lado opuesto y ascienden por el tracto espinotalámico hacia el sistema, recordamos, de activación reticular, el SAR y el tálamo. Y es acá, en esta estructura, ¿cierto? Eventualmente a nivel de la corteza somatosensorial, donde nuestro organismo, donde nosotros básicamente vamos a localizar y, en rigor, significar el dolor. Es acá a nivel de la corteza somatosensorial donde nosotros vamos a localizar y darle un significado a ese dolor. Entonces, lesión del tejido, liberación de mediadores, después vamos a ver una imagen donde vamos a ver qué mediadores se liberan, activación de nociceptores y comienza, ¿cierto?, este impulso doloroso a transmitirse, esta descarga eléctrica, ¿cierto?, este impulso eléctrico doloroso pasa eventualmente llega hasta el asta dorsal, cruza, recordemos, hacia el lado opuesto de la médula, asciende por el tracto espinotalámico y llega eventualmente hasta nuestro SAR, hasta nuestro sistema de activación reticular y el tálamo. Y es acá, en esta estructura, donde en rigor nosotros vamos a desarrollar la percepción del dolor. Es acá, en esta estructura somatosensorial, donde nosotros vamos en rigor a localizar el dolor, a percibir el dolor, ¿cierto? Localizarlo y darle un significado. Muchas flechitas, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con esto? Yo les voy a explicar inmediatamente este cuadro. Se produce una lesión tisular, lesión del tejido. Vamos a generar formación de mediadores del proceso inflamatorio. Recordamos, lesión tisular, nuestro organismo va a generar una respuesta inflamatoria, como la prostaglandina E, la bradiquinina, ion hidrógeno, ATP, entre otros. La liberación de estos mediadores va a activar nociceptores, ¿cierto? Va a activar nociceptores desencadenando lo que vamos a revisar como dolor, que vamos a verlo después en una presentación más dirigida. Pero ¿qué queríamos rescatar también de esta diapositiva? Que a la par de ser mediadores del dolor, también hay activación, ¿cierto?, del proceso inflamatorio. Recordamos que se podría activar también, no se podría, sino que se activa la sustancia P, que es un neuropéptido. Recordamos que es un neuropéptido, ¿cierto? Son
pequeñas moléculas que están compuestas de aminoácidos. Recordamos, ¿cierto? Un neuropéptido son pequeñas moléculas compuestas de aminoácidos, 2 o 3 aminoácidos, que actúan a nivel de nuestro sistema nervioso como neurotransmisores. Entonces la sustancia P, ¿cierto?, es un neuropéptido. Y recordamos que los neuropéptidos son pequeñas moléculas compuestas de aminoácidos, no más allá de 2 o 3, ¿cierto?, pequeñitas, que juegan un rol a nivel de nuestro sistema nervioso como neurotransmisores. Nos ayudan a la transmisión de este impulso nervioso, ¿cierto?, nervioso eléctrico, como neurotransmisores. A pesar de que algunos estudios también le dan, ¿cierto?, a los neuropéptidos un rol también, además de neurotransmisor, de neurohormona y neuromodulador, ¿cierto? Pero nosotros lo estamos enfocando acá como neurotransmisor. Estos polipéptidos actúan sobre nuestros vasos sanguíneos, sobre nuestras células cebadas, células inflamatorias, y condicionan, ¿cierto?, lo que recién conversamos, liberación de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, ¿cierto?, la serotonina, el factor de crecimiento nervioso, que también, ¿cierto?, van a condicionar activación de nociceptores y con esto, ¿cierto?, activar la fisiopatología del dolor. Es decir, lesión tisular, para internalizar la información, que la lesión tisular no solamente va a gatillar una respuesta dolorosa, sino que también, ¿cierto?, una respuesta inflamatoria. Entonces, lesión tisular, activación de mediadores de la inflamación, como la prostaglandina, la bradiquinina, ion nitrógeno, actúan sobre los nociceptores, recordamos que son terminaciones nerviosas libres, lo dijimos, ¿cierto?, generando el dolor. Pero además se va a condicionar liberación de neuropéptidos como la sustancia P, y nuevamente definimos un neuropéptido o los neuropéptidos como pequeñas moléculas, ¿cierto?, de 2 o 3 aminoácidos que juegan un rol en el sistema nervioso como neurotransmisor, como neurotransmisores, plural. Actúan sobre nuestros vasos, ¿cierto?, sobre nuestro sistema inmune, provocando la formación de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, entre otros, factor de crecimiento nervioso, serotonina, que van a actuar también sobre los nociceptores, condicionando, ¿cierto?, y manteniendo el dolor. También, ¿cierto?, en nuestros vasos sanguíneos, o mejor dicho, producto de esta lesión, se va a condicionar una respuesta simpática. El dolor, ¿cierto?, sobre todo el dolor agudo, recordamos cuando vimos ayer dolor agudo y dolor crónico, recordamos, ¿cierto? El dolor agudo dijimos que va a gatillar o desencadenar respuesta simpática. Hablamos de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, de la dilatación pupilar, son respuestas simpáticas al dolor. La boca seca, ¿cierto? Todo eso lo conversamos ayer cuando dimos las características del dolor agudo. Y estas manifestaciones, ¿cierto?, esta respuesta simpática se genera a partir de la lesión tisular. Entonces, la lesión tisular, la lesión del tejido, no tan solo nos va a gatillar dolor, no tan solo nos va a desencadenar, ¿cierto?, eventualmente la cascada del dolor, sino que también la respuesta inflamatoria. No sé qué pasó ahí. Nociceptores, dijimos, ¿cierto? Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres que se ubican, dijimos, en el periósteo, se ubican a nivel de la piel, en nuestra pulpa dental y en menor porcentaje, ¿cierto?, en estructuras internas en algunas vísceras. Entonces, los nociceptores, o mejor dicho, los potenciales de acción de los nociceptores, son transmitidos por medio de 2 tipos de fibras. Entonces, los potenciales de acción a nivel de los nociceptores son transmitidos por 2 tipos de fibras. 2 fibras aferentes, ¿cierto? 2 tipos de fibras nerviosas aferentes. Las fibras A y las fibras C. Entonces, los potenciales de acción a nivel de los nociceptores son transmitidos por 2 tipos de fibras.
nerviosas aferentes. Las fibras A y las fibras C. ¿Cuál sería como la importancia, cierto? Hablando en forma ya más global, la importancia de conocer estas fibras. Las fibras A son las responsables del dolor rápido, del dolor agudo. Entonces las fibras A, en rigor, tienen mayor velocidad de conducción de este impulso eléctrico nervioso que genera la lesión del tejido, que llamamos dolor. Entonces las fibras A son fibras mielínicas y responden en nuestro organismo por el dolor rápido, en rigor el dolor agudo, ¿cierto? El dolor rápido, porque tienen una mayor velocidad de conducción. Y habitualmente las fibras A responden a los estímulos mecánicos o térmicos, ¿cierto? Mecánicos o térmicos, como damos ejemplo la quemadura, mecánicos como los golpes, ¿cierto? Eventualmente, habitualmente, cuando se produce un golpe, una quemadura, se activan las fibras A, que son las responsables del dolor rápido, del dolor agudo, del dolor rápido. Y responden las fibras A mielínicas a través de estímulos, o por mejor dicho, estímulos mecánicos o térmicos. A diferencia de la fibra C, que responden por el dolor lento, el dolor de onda lenta, son fibras amielínicas y responden, ¿cierto?, eventualmente por dolor lento, o al dolor lento, mejor dicho. Estímulos químicos son los que habitualmente, ¿cierto?, activan las fibras C. Estímulos químicos, fibras A, mecánicos y térmicos, y fibras C, químicos, aunque también las fibras C pueden responder a estímulos mecánicos y térmicos, pero persistentes, ¿cierto? Porque es el dolor lento. Entonces la fibra, dolor rápido, agudo, y fibra C, dolor lento. Las fibras A mielínicas responden a estímulos particularmente, ¿cierto?, mecánicos y térmicos, y la fibra C responden por el dolor lento, respondiendo, ¿cierto?, a estímulos químicos, pero también térmicos y mecánicos, pero persistentes. Las fibras C se le denominan habitualmente polimodales, ¿cierto? Fibras polimodales, porque en rigor responden a los tres estímulos, químicos, térmicos y mecánicos. Por eso también lo podrían encontrar, o si han escuchado ciertas fibras polimodales, si encontramos el concepto de fibras polimodales, habitualmente son las fibras C, porque responden a estos tres estímulos, a diferencia de las fibras A, que responden a estímulos A2, ¿cierto? Térmicos, dijimos, y mecánicos. Profe, ¿qué ejemplo de estímulo químico puede existir? ¿Perdona? Químico, la radiación. La radiación es un ejemplo de estímulo químico. Radiación es eventualmente un proceso, una radiación persistente, ¿cierto? Un estímulo químico, la radiación. La quimioterapia, por ejemplo, eventualmente en el paciente, ¿cierto?, con enfermedad oncológica, la quimioterapia en rigor es el ejemplo, junto con la radioterapia, de estímulos químicos, digamos, como más aceptados. Ácido también eventualmente cuando uno se quema con ácido, ¿cierto? Pero eso ya es algo que tiene relación más bien con una injuria aguda, una lesión aguda. Pero también tenemos, ¿cierto?, eventualmente la quemadura con álcalis o con ácido, ¿cierto?, eventualmente, que también lo denominamos como un estímulo químico. Pero la quimioterapia y la radiación son los ejemplos de estímulos químicos. ¿Ven ese cuadro que apareció ahí? Sí. Profe, ¿Sí? ¿cuáles eran las fibras amilímicas? La fibra C. Las fibras Ya. A son las fibras mielínicas y las fibras C son las fibras amielínicas. De la palabra Ya, profe, mielina, gracias. recordamos la mielina, ¿cierto? La mielina es como un aislante, ¿cierto? Eventualmente como un agente aislante que tienen eventualmente los nervios. Recordamos, ¿cierto? Es como una vaina, es como una capita aislante que tienen los nervios, que está compuesto de básicamente proteínas y tejido graso. Y tienen la particularidad, ¿cierto?, de participar en la
conducción del impulso nervioso. Entonces, mielínicas, fibra A, amielínicas, fibra C. Y la mielina es como este aislante, ¿cierto? Es como esta capita que está compuesta de grasas y proteínas, cuya finalidad es facilitar el paso, ¿cierto?, eventualmente del conducto nervioso, del conducto eléctrico a través de los nervios. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Lesión del tejido, células inflamatorias, nociceptores, liberación de nuestro polipéptido, sustancia P, citoquinas, serotonina, entre otros, prostaglandinas, inflamación. Es decir, hay una relación directa entre la lesión, ¿cierto?, el agente perjudicial, la noxa, la injuria, sale acá también una palabra, un concepto interesante que también tienen que manejar a la parte noxa. Injuria es lesión, ¿cierto? Noxa, agente perjudicial, injuria. Entonces la lesión nos va a generar activación de la cascada del dolor, pero también del proceso inflamatorio. Y eso nos va a quedar más claro, ¿cierto?, cuando veamos. ¿Me ven? ¿Los veo? No, profe, no sale usted. ¿Ven eso que yo les puse ahí? ¿Sí? Va a Sí, quedar profe. más claro, mira, cuando veamos, yo voy acá. Bases normofuncionales del dolor. Acá hay una lesión, ¿cierto? Acá incluso hay un pequeño, entre un bisturí y un cuchillo, ¿cierto?, que está lesionando el tejido. Entonces lesiona el tejido, se produce una lesión tisular, un daño tisular, perdón, la lesión de un tejido, un daño tisular, con liberación de las sustancias algógenas, ¿cierto? Y que son nuestros mediadores, que hagamos sustancias algógenas, mediadores del dolor y acción sobre los nociceptores. Entonces se produce lesión, pero al provocarse la lesión se va a provocar además una inflamación y como respuesta a esto, ¿cierto?, liberación de nuestros mediadores del proceso inflamatorio, como la serotonina, la prostaglandina, la bradiquinina, recordamos, ¿cierto?, la sustancia P. Acá apareció otro polipéptido muy interesante, que es el polipéptido, se me fue el curso, polipéptido, perdón, relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces acá apareció otro polipéptido muy interesante, polipéptido hay muchos, ¿cierto? Eventualmente. La sustancia P y el polipéptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces se activan estos mediadores, se activan también los mastocitos, ¿cierto? Y parte nuestro impulso eléctrico, doloroso, ¿cierto? Recordamos, hasta pasa por el ganglio dorsal y llega, recordamos, hasta el asta dorsal, ¿no? Entonces hay una despolarización, una creación del impulso nervioso codificado. Entonces este impulso eléctrico, en rigor, es el impulso del dolor, ¿cierto? Impulso eléctrico del dolor, que llega hasta nuestra asta dorsal y después dijimos que acá nuevamente, ¿cierto? Lesión del tejido, proceso inflamatorio, activación de los mediadores y parte, ¿cierto?, nuestro impulso eléctrico doloroso que sigue su camino, ¿cierto? Pasa por el ganglio dorsal, llega, recordamos, hasta el asta, recordamos, ¿cierto? Ya lo hablamos, aquello llega hasta el asta donde se une a neuronas de segundo orden, dijimos. Pasa al lado opuesto, ¿cierto? Asciende por el tracto hipotalámico. Entonces, las sustancias algógenas son los mediadores de la inflamación y el dolor, para que no se confundan. Son sinónimos, ¿cierto? Sustancias algógenas sobre el nociceptor, que son los mediadores que acabamos de revisar. Sustancias algógenas son, en rigor, los mediadores de la inflamación. Hay una despolarización creando un impulso nervioso que se transmite a niveles superiores, ¿cierto? Donde se descifra y dará lugar la percepción del dolor a la sensación dolorosa. Recordamos que eso sucede a nivel de nuestra corteza somatosensorial. Somatosensorial. Esto es lo mismo que hablamos recién, recordamos en el otro gráfico, ¿cierto? Daño del tejido, proceso inflamatorio, liberación de mediadores de la inflamación
y parte nuestro impulso, activación de nociceptores, ¿cierto? Y parte nuestro impulso, se transmite, ¿cierto? Eventualmente se transmite, sigue modulándose, llega hasta el asta, pasa al lado opuesto, asciende por el tracto espinotalámico, ¿cierto? Llega hasta nuestro SAR, nuestro sistema reticular, y ahí en nuestro sistema reticular y tálamo, por cierto, se produce, ¿cierto?, la localización y significado del dolor. Es en nuestra corteza somatosensorial donde en rigor nosotros percibimos el dolor, a nivel de nuestra corteza somatosensorial. Algunas veces o en algunas evaluaciones respondían, ¿cierto?, que la percepción del dolor se definía acá, donde yo estoy mostrando con el cursor, donde se une eventualmente a nivel en el asta dorsal, donde se une a nuestra neurona de segundo orden. Acá se percibía el dolor, acá no se percibe el dolor, ¿cierto? El dolor se va a percibir en nuestra corteza somatosensorial. Acá se une el impulso, ¿cierto?, en el asta dorsal a la neurona de segundo orden, pero donde en rigor nosotros percibimos el dolor es a nivel de la corteza somatosensorial. Somatosensorial. También, ¿cierto?, nociceptores, ya conversamos aquellos, los nociceptores tipo A y nociceptores, ¿cierto?, eventualmente tipo C. Recordamos, los tipo A responden por el dolor rápido y el tipo C responde por el dolor lento. Eventualmente las fibras A nociceptoras tienen mayor velocidad de conducción y responden habitualmente a los estímulos térmicos y mecánicos, a diferencia, ¿cierto?, de las fibras tipo C, que responden fundamentalmente al estímulo químico, también pudiendo responder al mecánico y térmico, pero persistente. Y por eso que acá estamos utilizando el término polimodales, ¿cierto? Porque responden a los tres tipos de estímulos: químico, físico y mecánico. Y los nociceptores, recordamos, se ubican donde en la piel, dijimos, músculo esquelético, articulaciones, ampliamos un poco la idea, en la mucosa nasal, ¿cierto? Y a nivel visceral están peor definidos, ¿cierto? Por eso que habitualmente los nociceptores los ubicamos particularmente a nivel de piel, estructuras musculoesqueléticas, articulaciones, la mucosa oral, la pulpa, ¿cierto?, eventualmente de la encía, pero a nivel visceral están peor definidos. Y los nociceptores, recordamos que juegan un rol muy importante, ¿cierto? Son terminaciones nerviosas libres. Profe, disculpe, ¿la despolarización en qué momento ocurría? ¿Cuando estaba en la asta o cuando estaba en contacto con las neuronas de segundo grado? Cuando están en De segundo contacto, orden. cuando están en contacto con las neuronas de segundo orden. Vamos a volver acá. Entonces, sobre el nociceptor, una despolarización, un impulso acá. Lesión, inflamación, activación de los mediadores del proceso inflamatorio y empieza, ¿cierto?, eventualmente este impulso a despolarizarse, acá aparte, eventualmente. Y ya cuando llega al asta dorsal, ya en rigor está despolarizado ya. Se empieza a despolarizar acá, creando, cuando actúa los mediadores del proceso inflamatorio, acá se empieza el impulso a despolarizar y llega al asta ya despolarizado el impulso. Se empieza a despolarizar acá, no acá, sino que acá, cuando actúan los mediadores del proceso inflamatorio sobre el nociceptor, ahí se empieza, ¿cierto?, a crear el impulso eléctrico y ya parte la despolarización, para llegar al asta dorsal despolarizado por el impulso nervioso. Recordamos que ayer hablamos que hay personas que tienen un alto umbral del dolor. Ustedes conocen a gente que tiene un alto umbral, ¿cierto? Lo vemos en televisión, cuando caminan sobre las brasas calientes, ¿cierto? Comen vidrio, caminan sobre vidrio. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué lugar, qué desarrollan aquellas personas? ¿Se entiende la idea?
la pregunta? Pues puede ser en Porque hay el... personas que pueden sobrellevar un gran dolor, que se colocan, han visto, ¿cierto? Que se clavan agujas acá en el cuello, que se clavan agujas en diferentes lugares, que caminan sobre las brasas calientes, porque ellos podrían sobrellevar un mayor umbral del dolor, donde podría estar, digamos, el detalle. Sí, sí, ¿qué me ibas a comentar tú? Es un Sí, estado que denominamos de hiperalgesia, hiperalgesia. sería como en el somato sensitivo, creo que es, Ya, es donde decir, se significa el dolor. ya, perfecto, a nivel, claro, somatosensorial. Ya, que apentan a controlar el somatosensorial, sí, estamos de acuerdo. Muy bien eso. Generalmente la gente que practica yoga, ¿cierto? Ustedes han visto a grandes maestros hindú de yoga que ellos están mucho tiempo sin comer, ¿cierto? Pasan meses sin comer. Recordamos que hay nociceptores también en la estructura visceral. Pasan también tiempo, eventualmente en lugares inhóspitos, ¿cierto? Eventualmente donde hay mucho calor, en algunos lugares mucho frío, y básicamente lo que ellos perciben en su organismo es poco daño, ¿cierto? Eventualmente se observa y perciben poco daño, fundamentalmente poco dolor, porque efectivamente controlan su corteza somatosensorial, donde perciben el dolor. El dolor se genera igual, ¿cierto? Pero la percepción del dolor es distinta, o sea, no el dolor, sino que la lesión del tejido se genera, pero la percepción a nivel somatosensorial es distinta. Y algunas veces, ¿cierto? Esto es condicionado porque simplemente hay menor cantidad de nociceptores. Dicen que hay gente que camina por las brasas calientes, ¿cierto? Porque tiene una escasísima cantidad de nociceptores, por ejemplo, en la planta de los pies. Y al tener poca cantidad de nociceptores van a, eventualmente, el dolor, ¿cierto? Lo van a, básicamente, a percibir el estímulo doloroso, ¿cierto? Lo van a percibir en forma más leve, ¿cierto? Fundamentalmente. Pero esa teoría es un poco más rebuscada, o sea, definir cuántos nociceptores van a tener en la planta de los pies, o si es que tienen pocos nociceptores a nivel del tejido del cuello, ¿cierto? Para colocarse las agujas, etcétera. Esa variante es válida, pero es menos probable. Lo que sí hay de acuerdo, ¿cierto? Concordancia desde el punto de vista fisiológico, que son capaces eventualmente ellos de un poco el dolor percibirlo, ¿cierto? A nivel del somatosensorio, percibir este dolor en forma menos, ¿cómo podríamos decir? Menos intensa a nivel somatosensorial. Se genera igual el estímulo, pero ellos lo perciben distinto a nivel del somatosensorio. ¿Dudas, consultas, observaciones? Dolor referido. Quedó claro más o menos el dolor referido porque dos de sus compañeras ayer me preguntaron en relación al dolor referido. Recordamos definición de dolor referido. Utilizamos este término para señalar el dolor en un lugar alejado de las vísceras en que se origina. No es una irradiación del dolor. No es lo mismo el dolor irradiado que el dolor referido. El dolor irradiado es cuando a mí se me irradia el dolor desde una estructura, desde un tejido, un órgano, hacia otro lugar topográfico, ¿cierto? Anátomo topográfico, es una irradiación del dolor. Pero en rigor el dolor referido no es una irradiación del dolor, es percibir el dolor o que la persona refiere, ya que utilizamos el término referido, refiere el dolor en una zona alejada de las vísceras en que se origina. Apendicitis, dijimos, ahí se genera el estímulo doloroso, la inflamación, ¿cierto?, del apéndice, pero la persona nos refiere el dolor en, por ejemplo, el lado izquierdo. No es que nos dice y no nos va a decir que el dolor se le irradia del lado derecho al lado izquierdo, sino que la persona refiere el dolor, nos señala el dolor en una zona alejada de las vísceras en que se origina. Y esto sucede Profe, porque dijimos que las neuronas aferentes, viscerales y somáticas, recordamos, convergen en el asta posterior, convergen en el mismo lugar, si así mejor lo entienden, ¿cierto? Y nuestro cerebro no puede, percibe el dolor, pero no lo puede diferenciar. ¿Sí, claro? ¿la endometriosis puede ser un ejemplo de dolor referido? La endometriosis, ya, pero ¿en qué contexto?
tenemos, digamos, el endometriosis. ¿Cómo definimos endometriosis? Cuando las mujeres tienen dolor en otras ¿Ya? áreas del cuerpo, ¿Ya? porque a veces el endometrio se aloja en otras partes, pero cuando las Excelente. mujeres están con su periodo es Excelente. cuando es el momento de dolor. Claro, exactamente. Eso es cuando nos han dicho algunas veces que algunas niñas tienen lágrimas de sangre, se recuerdan, ¿cierto? Que al llorar botan sangre en sus lágrimas, ¿cierto? Y lo atribuyen a situaciones de otra índole. Sí, podría ser eventualmente, pero claramente hay una endometriosis, ¿cierto? Tejido eventualmente de la zona uterina, básicamente, que se comporta desde el punto de vista fisiológico similar al ciclo menstrual, ¿cierto? Hay una descamación, hay eventualmente sangramiento, pero que sea un tipo de dolor de referido, sí, pero hay básicamente más un dolor atópico ahí, porque es parte del dolor, el dolor, ¿cierto?, por un tejido que está implantado en otra zona anatómica. ¿Me entiende la idea? Más que un dolor referido. Podría ser un ejemplo, pero no nos referimos a aquello. El dolor referido en el caso de la endometriosis sería que, por ejemplo, la persona presentase al momento de su periodo, ¿cierto?, un dolor en la región, por ejemplo, posterior, en la región del sacro, atrás, ¿cierto?, la región lumbar. Nos podrían decir, tengo un dolor en la región lumbar, eventualmente y obedecer básicamente a la dismenorrea, a un dolor, ¿cierto?, que está vinculado con el ciclo menstrual. Por ahí podría ir más el ejemplo, pero se entiende perfectamente la idea que me acaba de plasmar su compañera. ¿Y por qué te acuerdas de endometriosis? ¿Por qué específicamente estás haciendo un trabajo de endometriosis? ¿Por qué específicamente la endometriosis? No, porque conozco una persona que tiene, y a veces Ya, le duele las perfecto. muñecas, la espalda, y es Exactamente, porque pero eso por lo básicamente, mismo. claro, pero eso básicamente porque es todo un trastorno hormonal, ¿cierto? Entendemos que hay una implantación de un tejido en un lugar completamente distinto, anátomo funcional completamente distinto. Pero sí, el ejemplo podría ser correcto, me parece muy bien, digamos, que maneje el concepto, la idea, pero, por ejemplo, más fácil sería definir que la persona con una endometriosis podría percibir el dolor, por ejemplo, en la zona de las piernas, o en la región posterior, la región dorsal posterior, o en la región lumbar. Ahí podría percibir la persona, referirnos al dolor ahí, y ser un dolor, ¿cierto?, secundario a su endometriosis. Pero me parece muy bien el ejemplo, muy bien. ¿Dudas, consultas, observaciones? Hay que tener mucha Doctor, precaución con el dolor referido, nuevamente, ¿cierto? Porque es un tipo de dolor profundo y ayer nomás en nuestra práctica profesional en el día a día, ¿cierto? Hay casos que condicionan poca atención, entre comillas, al dolor profundo, confusiones, ¿cierto? Un paciente con un infarto que tenía una presentación atípica, eso es eventualmente nuestro día a día. Es claramente muy posible, ¿cierto? Y factible que encontremos pacientes que presenten dolor referido en forma tal vez más frecuente de lo que pudiésemos pensar, digamos. Y para evitar una omisión importante, nuevamente, interrogar, examinar y posteriormente los exámenes complementarios. ¿Sí? ¿Escucho? sí. ¿A qué se refiere cuando habla de una neurona de segundo orden? ¿Se refiere como al tracto? Claro, claro. Motora. Segundo orden motora. Ah, ok, ok, gracias. ¿Dudas, consultas, observaciones? Quería colocar otra presentación aquí, no me la resulta. ¿Ves lo que yo estoy viendo ahí? Sí, profe, sí se ve. Dice hemorragia. Exactamente. Dudas, consultas, observaciones en relación a fiebre, en relación a dolor. Muy bien, en la medida entonces que vayan estudiando los temas, si van apareciendo inquietudes o dudas, por supuesto las vamos a ir aclarando. Y otra manifestación, ¿cierto?, muy habitual que afecta a la población mundial, dijimos dolor, fiebre,
y los sangramientos, ¿cierto? Las hemorragias. Así que le dedicamos algunas palabras en relación a un tema muy importante y nuevamente con toda certeza, ¿cierto? Vamos a encontrar pacientes que presenten sangramientos, hemorragias. Una definición muy simple de hemorragia, que no es anemia, ¿cierto? Tenemos tendencia a confundir anemia con hemorragia. La anemia será una consecuencia, como lo vamos a ver más adelante, de una hemorragia, pero no son sinónimos. Entonces, una definición muy simple, pero no por eso menos importante de hemorragia. Definimos hemorragia como la salida de sangre de los vasos por una rotura accidental o espontánea de un vaso. Entonces, muy simple la definición, pero no por eso menos importante. Definimos hemorragia como la salida de sangre de los vasos por una rotura accidental o espontánea de los vasos, y cuya magnitud puede ser variable. La magnitud, la cantidad de sangre que salga del vaso puede ser variable. Y acá preguntamos, ¿cierto? ¿De qué va a depender la cantidad de sangre que emane, que salga de este vaso que sufrió una rotura accidental o espontánea? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué va a depender? ¿De la zona, profe? De la zona, ya, bien. ¿Qué más podría ser? ¿De qué podría depender de la zona? Perfecto. Del calibre del vaso. Del calibre del vaso, ¿cierto? De la zona, muy bien lo que dijo su compañero, del carácter de la lesión también, ¿cierto? No es lo mismo tal vez que sea un puñal, una herida, ¿cierto? Penetrante, a eventualmente una lesión de menor agresividad, ¿sí? Pero fundamentalmente va a depender del calibre del vaso. Entonces se denomina hemorragia a la salida de sangre de los vasos por una rotura accidental o espontánea de ellos, cuya magnitud puede ser variable y será directamente proporcional al calibre del vaso. Mientras mayor calibre del vaso, mayor cuantía, ¿cierto? Mayor cantidad de sangre que va a salir, que va a emanar de este vaso. Pero bien lo que decía también su compañero, ¿cierto? A la localización. Y pasamos a analizar, después de esta definición, las causas de hemorragia. En rigor, las agrupamos en 6 causas de hemorragia. 6 causas manejarán ustedes, sus compañeros de la UFRO, sus compañeros de la Universidad de Valparaíso, todos manejamos, ¿cierto? 6 causas de hemorragia. Primer gran grupo de causas, las más comunes, ¿cierto? Los traumatismos. Si la definición decíamos rotura accidental o espontánea del vaso, ¿cierto? Por ende, los traumatismos. Claramente no es tan accidental, ¿cierto? Que nos entierran un puñal, eventualmente una herida tampoco es tan accidental, pero en el contexto de la definición. Número 1, todo lo que sea traumatismos, heridas cortantes, cortopunzantes, rotura de vísceras, traumatismos externos, todo lo que sea traumatismos podría ser causa potencial de rotura de un vaso y por ende, ¿cierto? Salida de sangre, lo que denominamos hemorragia. Número 2, lesiones destructivas de los tejidos. Lesiones que son capaces de destruir tejidos. También serán, y por ende, al destruir tejido, también van a destruir vasos, ¿cierto? Por ende, son causas potenciales de una hemorragia. Y acá, en las lesiones destructivas de los tejidos, nombramos la inflamación, la ulceración y las neoplasias. Inflamación que comenzamos a revisar, recordamos en taller, ¿cierto? Ulceración también, definición de una úlcera, y neoplasias que vamos a revisar más adelante también como tema de cátedra. Entonces, todo lo que sean lesiones destructivas de los tejidos, inflamación, ulceración o neoplasia. Número 3, lesiones congénitas de los vasos. Recordamos, ¿cierto? Aneurismas. Aneurismas, lesiones congénitas de los vasos. Recordamos un aneurisma como la dilatación localizada, acotada, circunscrita de un vaso. Es por eso que decíamos que acá salía la palabra y después nosotros la definición del concepto lo seguíamos internalizando en taller, ¿cierto? Entonces los aneurismas los nombramos como causas de hemorragia, lesiones congénitas de los vasos. Y latamente hablamos de aneurismas en taller, recordamos, definimos aneurisma disecante,
verdadero, falso, el rol de la vitamina E, recordamos todo aquello. Número 4, lesiones adquiridas de los vasos, como la aterosclerosis, ¿cierto? Conforme nuestro organismo, dijimos, va envejeciendo, va perdiendo elasticidad y por ende, ¿cierto?, podría condicionar que el vaso, al estar más rígido, sea más propenso, ¿cierto?, a algún daño, alguna lesión, y con esto, ¿cierto?, salida de sangre del vaso. Número 5, enfermedades de la sangre, que denominamos hemopatías. Y número 6, alteraciones de la coagulación, las coagulopatías. Entonces, causas de hemorragia, traumáticas, número 1, están ordenadas en forma aleatoria. Número 1, traumáticas, lesiones que destruyen tejidos, inflamatorias, ulcerosas o neoplásicas, lesiones adquiridas de los vasos como la aterosclerosis, lesiones congénitas de los vasos como los aneurismas, de los cuales ya latamente conversamos en taller, enfermedades, de la sangre, las hemopatías, y enfermedades o alteraciones de la coagulación, las coagulopatías. Entonces, causas de hemorragia. ¿Qué tipos de hemorragia diferenciamos? Clasificamos las hemorragias, tipos de Profe, hemorragia. ¿podría volver a la diapositiva que no alcancé a escribir la última? Claro, voy para allá. Coagulopatías, hemopatías, sí. Lesiones adquiridas de los vasos, congénitas de los vasos, lesiones destructivas de los tejidos, traumatismos, como causas de hemorragia. Gracias, profe. Tipos de hemorragia. ¿Qué tipos de hemorragia diferenciamos en medicina? Una hemorragia denominada aparente. Entonces, en medicina diferenciamos un tipo de hemorragia denominada hemorragia aparente. Entonces, es aparente la hemorragia de la piel que tiene diferentes manifestaciones. Entonces, será aparente la hemorragia de la piel que tendrá diferentes manifestaciones. Tendrá una forma lineal, lo que en medicina denominamos vívice, una hemorragia lineal, como cuando nos golpean con una correa, ¿cierto? Al golpear con una correa queda como una hemorragia lineal. Es una hemorragia aparente, solamente son las vívices, las petequias, la equimosis, son tipos de hemorragia a nivel de la piel, para que no se confundan, pero la hemorragia de la piel siempre será aparente. ¿Por qué? Porque vamos a observar la vía de sangramiento, vamos a observar la sangre, en otras palabras. Entonces, es aparente la hemorragia de la piel que tendrá diferentes formas o se manifestará de diferentes formas. Lineal, lo que denominamos vívice, una hemorragia lineal de la piel, la denominaremos vívice, que es cuando uno golpea, ¿cierto? Eventualmente con una correa, que es una hemorragia lineal. Podría ser una hemorragia puntiforme a nivel de la piel, lo que denominamos petequias. Las petequias son hemorragias de la piel como puntitos, ¿cierto? Hemorragia puntiforme a nivel de la piel. O estrelladas, lo que denominamos equimosis, como cuando uno recibe, ¿cierto?, un golpe, o sus compañeros se han trenzado en pelea, ¿cierto? Uno recibe golpe y también da golpes, esa hemorragia estrellada la denominamos equimosis. Pero es básicamente por la forma, la manifestación de la hemorragia a nivel de la piel, y para que vayamos internalizando cierta terminología. Pero las vívices, las petequias y las equimosis son hemorragias a nivel de la piel, son hemorragias aparentes de la piel, porque estamos viendo la vía de sangramiento. Esta vía de sangramiento, la sangre puede tener una forma lineal, una forma petequial puntiforme o una forma estrellada de equimosis, pero va a ser igual una hemorragia de la piel, hemorragia aparente. Pero también, muy interesante, ¿cierto?, denominamos hemorragia aparente aquella hemorragia de cierta magnitud, de cierta cantidad de sangre. ¿Sí? Hablamos de una hemorragia aparente donde nosotros tenemos que observar la sangre, tenemos que tener cierta cantidad de sangre para que a partir de ahí podamos definir y ver la sangre y definir que es una hemorragia aparente. Entonces, la hemorragia de cierta magnitud sobre 100 ml de sangre que
es una cantidad de sangre perceptible a nuestra vista, ¿cierto? Que proviene del aparato digestivo, respiratorio o genitourinario. Entonces también será aparente la hemorragia de cierta cantidad de sangre de cierta magnitud sobre los 100 ml que proviene del aparato digestivo, el aparato respiratorio o el aparato genitourinario. Y el diagnóstico de una hemorragia aparente lo hacemos por una observación de la vía de sangramiento. Vamos a observar en rigor la sangre. Hemorragia aparente, vamos a observar la sangre. ¿Qué creen ustedes? Si la hemorragia aparente viene del sistema digestivo, ¿cómo vamos a observar la sangre que proviene del sistema digestivo? ¿Qué va a presentar la persona? ¿Qué va a presentar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos clínicamente evidenciar una hemorragia aparente del sistema digestivo? ¿Por dónde? En otras palabras, la persona debería expulsar la sangre para que pudiera... ¿Por la boca? ¿Perdón? ¿Por dónde? ¿Por la boca? Por la boca, ¿cierto? Un vómito con sangre, lo que en medicina denominamos hematemesis. Yo se lo voy a anotar acá para que ustedes lo anoten, ¿cierto? Hematemesis, en rigor, vómito con sangre. Ahí pusimos hematemesis, vómito con sangre. Es decir, la hemorragia aparente que proviene del sistema digestivo la llamaremos hematemesis. La persona va a vomitar sangre, ¿cierto? Muy bien. ¿Y por qué otra vía también podríamos sospechar que viene del sistema digestivo? Si es que elimina sangre. Doctor, no me acuerdo si el nombre era hematorrea o no. No, hematemesis. No, pero ¿ese es con sangre? Ese es con sangre, rectorragia. Para allá era. Rectorragia. Pero se entendió la idea, no te preocupes, se entendió la idea. Rectorragia. Entonces, la hemorragia aparente que proviene del sistema digestivo se puede manifestar como hematemesis, vómito con sangre o rectorragia, sangre que sale vía rectal, ¿cierto? Rectorragia o hematemesis, vómito con sangre o sangre que sale vía rectal. Entonces, la hemorragia aparente del sistema digestivo se denomina hematemesis si lo bota por boca, la sangre, si la elimina, la expulsa por boca, estamos viendo la sangre, ¿cierto? O vía rectal, también veremos la sangre. O el paciente nos dirá que al momento, ¿cierto? Eventualmente dejó el WC con sangre, ¿cierto? O tiene estrías de sangre en el papel higiénico, pero la hemorragia aparente, el diagnóstico se hace por una observación de la vía de sangramiento. Y si es que es una hemorragia aparente del sistema respiratorio. ¿Cuando tosen con sangre? Con tos con sangre, ¿cierto? Lo que en medicina denominamos hemoptisis, que vamos a hablar mucho, ¿cierto? Cuando veamos neumonía y tuberculosis. Hemoptisis, tos con sangre, ¿cierto? Tos con sangre, la persona va a toser y eventualmente va a eliminar sangre, eventualmente también por su boca, pero es un sangramiento que viene de la vía respiratoria. Muy bien. ¿Y por la vía urinaria? ¿Cómo la llamaríamos a eso? Por la orina, ¿cierto? Hematuria. Entonces, a través de la orina, hematuria. Entonces, la hemorragia aparente es una hemorragia de cierta cantidad de sangre sobre 100 ml. Tiene que haber una cantidad de sangre tal que nosotros podamos ver esa sangre, que proviene del sistema digestivo, respiratorio o genitourinario. Si proviene del sistema digestivo, lo llamaremos hematemesis, si es que expulsa sangre por la boca. Rectorragia, si es que expulsa sangre vía rectal. Del sistema respiratorio lo denominaremos hemoptisis, tos con sangre. Y hematuria, si es que viene de la vía urinaria, orina con sangre, ¿cierto? Hematuria, orina con sangre. Y el diagnóstico se hace por una observación de la vía de sangramiento. El motivo de consulta puede venir una persona, ¿por qué consulta usted? Me levanté y hice pipí, ¿cierto? Orina y me salió la orina roja. Supongo que es sangre porque no he comido nada que me pueda teñir la orina. O vomité sangre,
o eliminé sangre vía rectal, o tosí y salió sangre por boca, ¿cierto? Entonces una hemorragia aparente. Y también es aparente la hemorragia de la piel, porque observamos la vía de sangramiento. Vamos a observar el sangramiento a nivel de la piel. Si es que es lineal, vívice. Si es que es puntiforme, petequia. Y si es que es estrellada, equimosis. Pero cualquiera de las tres presentaciones será hemorragia aparente. A diferencia de la hemorragia inaparente, que es un poquito más compleja, ¿cierto? Porque es una hemorragia de pequeña cantidad de sangre. Si decíamos que para la hemorragia aparente sobre 100 ml, en la hemorragia aparente menos de 100 ml, ¿cierto? Es una hemorragia inaparente. Es una hemorragia de pequeña cantidad de sangre, de poca cantidad de sangre, que proviene del aparato digestivo, urinario o ginecológico. Pero también llamamos hemorragia inaparente a aquellas hemorragias que se desencadenan en nuestras cavidades virtuales, en el peritoneo, la pleura y el pericardio. Así como también vamos a denominar hemorragia inaparente a las hemorragias del sistema nervioso central. ¿Y por qué la llamamos inaparente? Porque no vamos a ver la sangre, ¿cierto? No vemos la sangre. Si hay un sangramiento en una cavidad virtual, en el peritoneo, la pleura o el pericardio, lo podríamos suponer. Si viene una persona con un accidente, ¿cierto? Suponemos que en un accidente de tránsito, el volante, ¿cierto? Eventualmente le provocó un traumatismo torácico, una contunción pulmonar, una fractura de pelvis, ¿cierto? Suponemos por su cuadro clínico, por los síntomas y signos que podría presentar la persona, que tiene un sangramiento interno, ¿cierto? Una hemorragia inaparente. Pero nosotros no vemos la sangre, la podremos suponer en nuestro examen físico. Entonces la hemorragia inaparente es aquella hemorragia que se desencadena en las cavidades virtuales, como el peritoneo, la pleura y el pericardio, en nuestro sistema nervioso central. Y también llamaremos hemorragia inaparente a aquella hemorragia de pequeña cantidad de sangre que proviene del sistema digestivo, urinario o ginecológico. Pequeña cantidad de sangre, por lo tanto tenemos que tomar exámenes para evidenciar, ¿cierto? Eventualmente para establecer nuestra hipótesis diagnóstica. Entonces, inaparente, hemorragia de pequeña cantidad de sangre, menor a 100 ml, que proviene del aparato digestivo, urinario o ginecológico, así como también denominamos hemorragia inaparente a aquellas hemorragias que se desencadenan en nuestras cavidades virtuales, peritoneo, pleura y pericardio, y las hemorragias del sistema nervioso central. No sé ni qué hora es, ¿eh? Un minuto. Profe, me sumo a la pregunta de una compañera que hizo en el chat. Perdón. Que una compañera le hizo una pregunta en el chat y me sumo a su pregunta, a ver. De que si la hemorragia aparente debe ser igual 100 ml en los bebés, o cambia. Hemorragia aparente, 100 ml en los bebés. No, es un menor porcentaje en los bebés, digamos, actualmente, porque es directamente proporcional, ¿cierto?, al volumen del pequeño, a pesar de que todos tenemos la misma cantidad de sangre, medianamente, ¿cierto? En los pequeños igual nacen con una cantidad de sangre similar, pero en ellos ya 100 ml, o sea, que es mucha sangre. Generalmente lo hacemos en 50 y 75 ml para ellos, una menor cantidad de sangre. Pero la hemorragia de la piel también va a ser la misma, ¿cierto? Y el pipí también va a ser la hemorragia, y eventualmente una tos con sangre, pero una hemorragia aparente, la definición podría ser una definición de menor cantidad de sangre, 50, 75 ml, que es una cifra análoga, ¿cierto?, a la deshidratación, por ejemplo, que es la cantidad de sangre también, sangre-agua, 50, 75 ml de pérdida, para que nosotros podamos evidenciar, ¿cierto?, desde el punto de vista visual. 75 ml, 50-75. Y ya ni hablar, con 100 ml ya es una hemorragia muy aparente, ¿cierto? Pero en los pequeñitos ya podríamos ver una hemorragia aparente a partir de los 50-75 ml. Y ya con 100 ml es una hemorragia muy aparente, ¿cierto? Pero lo que vemos es que podríamos
comenzar a definir la cantidad de sangre en un recién nacido o en un niño de un par de meses, ¿cierto? Ya con 50, 75 ml. Y con 100 ml, por supuesto que sí, ¿cierto? Con 100 ml claramente vamos a ver 100 ml una cantidad de sangre importante para definirla como hemorragia aparente. Pero ya sobre 50, 75 ml ya lo podríamos definir como tal. Si una hemorragia es inaparente, debemos buscar la sangre, ¿cierto? Si es una hemorragia inaparente, no eventualmente vemos la vía de sangramiento. Por lo tanto, antes que vayan a descansar, ¿cierto? Hablamos del diagnóstico de las hemorragias. Cuando hacíamos esta pregunta abierta, ¿cierto? Diagnóstico de las hemorragias inaparentes, nos definían todos los tipos de métodos de diagnóstico, ¿cierto? Los exámenes complementarios, lo que estaba correcto. Solo que el pequeño gran detalle era que estábamos preguntando de la hemorragia aparente y dijimos que el diagnóstico de la hemorragia aparente era una observación de la vía de sangramiento. Entonces acá en diagnóstico de hemorragia coloquemos diagnóstico de las hemorragias inaparentes, porque ya consensuamos que la hemorragia aparente se diagnostica por una observación de la vía de sangramiento. Entonces, La hemorragia aparente era más de 100 ml, ¿o no? Hemorragia aparente, claro, más de 100 ml. Y la hemorragia inaparente, menor de 100 ml, pero hicimos el alcance, ¿cierto?, de los pequeñitos que puede ser menos cantidad de sangre, 75, 50 ml. Entonces, diagnóstico de hemorragias, la que estamos viendo en la pantalla, de las hemorragias inaparentes, porque no tenemos la vía de sangramiento, lo podemos sospechar, pero debemos, ¿cierto?, documentar, ¿cierto?, esa hipótesis diagnóstica, debemos demostrar esa hipótesis diagnóstica. Si sospechamos que tenemos una hemorragia inaparente en nuestro sistema digestivo, hacemos una prueba con benzidina, lo que denominamos en medicina test de Weber. El test de Weber. Entonces, si es que sospechamos una hemorragia inaparente del sistema digestivo, realizamos el test de Weber. El test de Weber es para detección de hemorragia oculta, ¿cierto? El test de Weber es un examen de deposición donde vamos a tratar de demostrar que en esa deposición hay sangre. Entonces, el test de Weber, que denominamos test de hemorragia oculta, pero en medicina lo denominamos test de Weber, es aquel test, es aquel examen para detección de hemorragia oculta del sistema digestivo. Test de Weber o prueba con benzidina para hemorragia oculta. Se toma un examen de deposición, ¿cierto? Y eventualmente sus compañeros de laboratorio clínico analizan esa deposición y nos arrojan la respuesta si es que hay o no sangre en esa deposición. Entonces la prueba con benzidina, que en medicina denominamos test de Weber, es para detección de hemorragia oculta del sistema digestivo. Test de Weber, hemorragia oculta. Si sospechamos que tenemos un sangramiento, una hemorragia oculta, una hemorragia inaparente, perdón, del sistema urinario, vamos a pedir un examen de orina, ¿cierto? Una hemorragia aparente, vamos a ver la hematuria. Al momento de miccionar, de orinar, vamos a ver sangre roja. Pero si queremos detectar o tenemos la sospecha que hay un sangramiento, una hemorragia inaparente en la vía urinaria, pediremos un examen de orina. Y en ese examen de orina, al microscopio, nos van a entregar esa información. Si es que sospechamos una hemorragia inaparente en una cavidad virtual, peritoneo, pleura o pericardio, hacemos una punción de la cavidad correspondiente. También podemos pedir imágenes, ¿cierto? También nos va a ayudar el escáner, nos va a ayudar claramente, sí, también, pero estamos hablando del contexto del diagnóstico de certeza. El escáner nos va a arrojar que esa persona tiene líquido libre, por ejemplo, en el tórax, pero no vamos a saber si es que es sangre o no, es lo más probable. Si viene de un accidente, ¿cierto? Hasta hace 10 minutos atrás estaba bien en un accidente y tiene líquido, lo más probable es que sea sangre. Pero una hemorragia inaparente se diagnostica con certeza en una cavidad virtual a través de una punción.
hacemos una punción en la cavidad correspondiente. Si hay una hemorragia aparente en una cavidad virtual como el pericardio, hacemos una pericardiocentesis. La palabra centesis la utilizamos en medicina para hablar de procedimiento invasivo. Una pericardiocentesis es un procedimiento, una punción al pericardio, ¿cierto? Centesis, punción, introducir. Entonces, introducir, ingresar al pericardio. Pericardiocentesis. Entonces, si sospechamos una hemorragia aparente en el pericardio, hacemos una pericardiocentesis, una punción al pericardio para definir, ¿cierto?, si es que hay sangre o no a nivel del pericardio. Si es que sospechamos una hemorragia aparente a nivel abdominal, en el peritoneo, ¿cierto?, hacemos una laparocentesis, una punción abdominal o una laparocentesis. También, si se le olvida la palabra laparocentesis, decimos, le vamos a hacer una punción a nivel abdominal y se va a entender, ¿cierto?, una laparocentesis. Pericardiocentesis es una punción al pericardio y laparocentesis una punción a nivel del peritoneo. Y si sospechamos una hemorragia inaparente a nivel de la pleura, cavidades virtuales, ¿cierto? Peritoneo, pleura, pericardio, hacemos una toracocentesis. Toracocentesis. Entonces, pericardiocentesis, punción al pericardio. Toracocentesis, punción a la pleura. Laparocentesis, punción a nivel del peritoneo. Entonces, la hemorragia inaparente en una cavidad virtual, peritoneo, pleura, pericardio, la diagnosticamos con una punción de la cavidad correspondiente. Con toda certeza el líquido que vamos a recibir producto de esa punción será sangre, ¿cierto? Las imágenes nos van a dar como una interpretación de ese líquido, pero con certeza vamos a ingresar y vamos a sacar sangre. La punción de la cavidad correspondiente, como ustedes son grandes, inteligentes, ¿cierto?, muy capaces, van a saber que tiene una finalidad la punción diagnóstica, pero además terapéutica. Si tenemos el peritoneo lleno de sangre, ¿cierto?, la persona está muy apremiada, o si tenemos la cavidad en la pleura llena de sangre, ¿cierto?, esta sangre está comprimiendo la estructura del parénquima pulmonar, la persona va a estar muy apremiada, ¿cierto?, por esta sangre que comprime el parénquima pulmonar, se va a estar ahogando en el fondo la sangre que está presente en la vía respiratoria, hacemos una punción, sacamos sangre y con eso tenemos el diagnóstico y además ayudamos a la persona, ¿cierto? Porque al sacar sangre le damos más espacio al parénquima pulmonar o al pericardio, ¿cierto? Para que el corazón se pueda eventualmente expandir al momento del sístole y diástole con mayor libertad. ¿Se entiende, cierto? Por lo tanto, al hacer una punción en una cavidad virtual, esta punción tiene un fin, o mejor dicho, persigue un fin diagnóstico, pero además terapéutico. Porque claro que vamos a ayudar de sobremanera a la persona, si tiene, digamos, su corazón eventualmente lleno de sangre, el pericardio no tiene espacio, el corazón, ¿cierto?, para ejercer su rol de bomba, sacamos sangre del pericardio y el corazón tendrá más espacio para poder cumplir su rol de bomba, ¿cierto? Por lo tanto, la punción en una cavidad virtual tendrá un fin diagnóstico, pero además terapéutico. Si sospechamos una hemorragia inaparente eventualmente a nivel intraparenquimatoso cerebral, una hemorragia cerebral intraparenquimatosa, sobre todo postraumática, ¿cierto? Hacemos un escáner, un TAC cerebral, un escáner nos ayuda, ¿cierto? Si la persona tiene una hemorragia cerebral intraparenquimatosa. Y también podemos una hemorragia cerebral diagnosticarla mediante el estudio del líquido cefalorraquídeo. Hacemos una punción, ¿cierto? Eventualmente lumbar, extraemos líquido cefalorraquídeo y sus compañeros nos van a dar la información si es que en ese líquido cefalorraquídeo hay o no presencia de sangre. Entonces, diferenciamos en medicina la hemorragia aparente
cuyo diagnóstico se hace por una observación de la vía de sangramiento. Si es una hemorragia aparente que viene del sistema digestivo, lo denominaremos hematemesis o rectorragia. Si viene del sistema respiratorio, hemoptisis. Si viene de la vía urinaria, hematuria. Así como también una hemorragia aparente es aquella hemorragia que se presenta a nivel de la piel. La denominaremos vívice si es que es lineal, petequia si es que es puntiforme y equimosis si es que es una hemorragia estrellada. Inaparentes serán las hemorragias de poca cantidad de sangre, menor a 100 ml. En las aparentes son mayor a 100 ml, en las inaparentes menor a 100 ml, que provienen del sistema digestivo o urinario o ginecológico. Y también son inaparentes las hemorragias en nuestras cavidades virtuales y a nivel del sistema nervioso central. Como son inaparentes, tenemos que buscar la sangre. Si es que sospechamos una hemorragia inaparente del sistema digestivo, hacemos el test de Weber para hemorragia oculta. Si es que es a nivel de la orina, tomamos un examen de orina para que nos informen una hematuria, microscópica en este caso porque la vemos a nivel del microscopio. Macroscópica será la hematuria porque vemos, ¿cierto? La sangre. Microscópica será cuando hay poca cantidad de sangre. Si es una hemorragia aparente en una cavidad virtual, la diagnosticamos con ayuda de una punción de la cavidad correspondiente. La llamaremos laparocentesis si es que es a nivel del peritoneo la punción. La llamaremos toracocentesis si la punción es a nivel pleural. O la llamaremos pericardiocentesis si es que es a nivel del pericardio. Y la punción en este caso busca una finalidad diagnóstica, pero también terapéutica, porque con este procedimiento, claro que vamos a ayudar de sobremanera al paciente, ¿cierto? A mejorar su calidad de vida. Si es que sospechamos una hemorragia cerebral intraparenquimatosa, hacemos un escáner, así como también una hemorragia cerebral nos podría orientar, ¿cierto?, el estudio del líquido cefalorraquídeo. Se hace una punción lumbar y con esto, ¿cierto?, obtenemos líquido cefalorraquídeo para su posterior análisis en el laboratorio.